No. Hola, buenos días. Muy bienvenidos sean todos los que nos están acompañando en esta sala de Zoom y los que nos van a ver en las retransmisiones por Facebook y YouTube. Bienvenidos a esta mesa titulada Elecciones y Violencia Política en el marco del cuarto seminario permanente de análisis electoral, Alternancias y Democracias 2021. Pues sean muy bienvenidos. Vamos a contar con la participación de dos ponentes. Ellos son Luis Felipe Bernal y Guadalupe Francisco Ordóñez, con la ponencia Elecciones Democráticas e Incidencias de Grupos Delictivos en Sinaloa 2021. Y vamos a tener también la participación de Rosario Robles Robles, con su ponencia Haciendo visible lo invisible y decible lo indecible, un estudio a partir de la autoetnografía, pues dos temas sumamente interesantes. Cada ponente tendrá 20 minutos, yo les voy a avisar, ya sea por chat o micrófono, cuando les quede un minuto para que apresuren a sus conclusiones. Y posteriormente de que los tres ponentes terminen sus disertaciones, entramos a una ronda de preguntas y respuestas, o inclusive podemos irnos a una segunda si hace falta. Entonces, bueno, pues muy bienvenidos. Empezamos con los doctores Luis Felipe Bernal y Guadalupe Francisco Ordóñez. Gracias, muchas gracias por el espacio. Gracias al seminario, ¿no? Estar aquí con ustedes es un placer. Y bueno, en esta ocasión, Francisco y un servidor estaremos dando una charla sobre elecciones democráticas y la violencia y vida en el caso de Sinaloa. Francisco va a estar iniciando. Si quieres compartir, Francisco, por favor, y le damos inicio. Adelante, Francisco, adelante. Tiene el micrófono apagado, Francisco. Listo, ¿se oye? Sí. Adelante, Frank, adelante. Correcto, pues muchas gracias antes de todo por el tiempo. Bien, pues el tema son las elecciones democráticas y la incidencia que hubo con los grupos delictivos en Sinaloa ahora en este 2021. ¿Se movió? Ahí está. Bien. Desde sus inicios, el estudio de la calidad de la democracia se ha enfocado, por supuesto, mayoritariamente en las naciones enteras, y son escasas las ocasiones en las que se ha abordado el caso en los gobiernos locales. Este presente trabajo busca hacer frente a tal desatención, al exponer algunos de los problemas y perspectivas que conlleva realizar estudios sobre la calidad de la democracia en el ámbito estatal. Pretendemos poner en discusión la problemática teórica, conceptual, metodológica y contextual para el estudio de la calidad de la democracia. Pues con lo anterior, al fin de impulsar una agenda de investigación que busque resolver tales inconvenientes, aspira a construir evidencia confiable y permita obtener mejores explicaciones. Esta lógica, el trabajo, muestra en un inicio algunos apuntes previos para el caso en Sinaloa, como objeto de dar cuenta a la particularidad de la transición mexicana, evento que impacta directamente en la evaluación de la calidad de la democracia y que, sin duda alguna, trasciende los gobiernos estatales y municipales. La metodología que se utilizó pues, fue esta investigación gestada para este seminario es de corte cualitativo, con base en estudios de casos a través de los focus groups, entrevistas a profundidad, así como una observación participativa y observadores secundarios. Las entrevistas fueron aplicadas a funcionarios de casilla,
capacitadores electorales y locales y federales, funcionarios electorales de consejos distritales, así como ex candidatos. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo y nuestra hipótesis? Evaluar la incidencia de la delincuencia organizada en las elecciones locales en Sinaloa, 2021, caso específico, Ahome, Sinaloa. Analizar la posibilidad evolutiva de la delincuencia organizada hacia una simbiosis electoral. Y la hipótesis, las elecciones locales de Sinaloa 2021 sufrieron una violencia sistematizada por grupos fácticos del crimen organizado, reduciendo el gobierno de leyes, las instituciones electorales y disminuyendo con esto la calidad de la democracia. Y la pregunta es, ¿cuánta pérdida de calidad de democracia se puede soportar en un estado para que un gobierno sea legítimo? Bien, desde ese sentido, ¿no? Una pregunta que es importante para nosotros en este estudio es pensar de pronto cómo la democracia en México se consolida más como una democracia electoral, mucho más allá que una democracia sustantiva, ¿no? Entonces, este camino que la democracia en México fue recorriendo y logra de alguna manera tener como sus mejores momentos hacia los años 2000 y que se distribuye a partir de la descentralización en organismos locales, electorales, para el funcionamiento, parece ser que empieza a tener buenos resultados, sobre todo cuando la democracia electoral empieza a trabajar con ciudadanos, quienes son los que llevan las riendas de los órganos descentralizados. No obstante, ¿no? En este ejercicio de consolidar o ir fortaleciendo la democracia electoral, pues la búsqueda constante de la democracia sustantiva se vuelve como el motor o el imperante más necesario. La democracia no es algo que se quede estático, es algo que está en constante movimiento. Por lo tanto, desde esa idea, pues no puede ser solamente vista como una forma más de gobierno, sino que es mucho más que esto, una forma de entender a la sociedad, ¿no? Entonces, el gran objetivo que tiene la democracia es la construcción de un mundo capaz de incorporar a todos y a todos en un sentido donde cada uno desde su propio ser, ¿no? Entonces, luego que la democracia, adelante Frank, luego que la democracia entonces nos brinda esta posibilidad, los teóricos se han dado a la tarea de estudiarla a partir de su propia calidad, más allá de una consolidación, en el entendido que la democracia es un desarrollo y un crecimiento constante. De ahí pues que en términos de calidad de democracia se entienden procedimientos, contenidos y resultados de la misma para que de esa forma la calidad pueda irse ejecutando. Desde la perspectiva de los propios procedimientos de la democracia, que son las partes normativas, se encuentran clasificaciones como dimensión de gobiernos de leyes, participación, competencia, las rendiciones de cuentas verticales, horizontales e incluso societales. Producto de calidad, ¿no? Que permite de alguna manera entender los procesos de la democracia, está muy enclavado en esa parte normativa del jus propio de la democracia misma. Y luego la parte de contenidos, la parte que entendemos como la parte sustantiva de la democracia, donde vamos viendo los valores principales de la propia democracia, la libertad por un lado y la igualdad por otro lado, ¿no? Esta parte importante de entender una libertad en el sentido del respeto y la ejecución de los derechos de los ciudadanos, derechos civiles, y por otra parte, en la igualdad como la igualdad política, la igualdad social, la igualdad económica, la igualdad sexual incluso, ¿no? En todo sentido. Y finalmente los resultados como otro indicador de la calidad de la democracia, como resultados de satisfacción, esa reciprocidad donde el ciudadano le da respuesta a los propios programas de las políticas públicas de un gobierno y el gobierno al mismo tiempo responde a las necesidades de la ciudadanía. Ahí es como vamos midiendo entonces la propia calidad de democracia. Entonces parece que
que en ese sentido la democracia electoral en nuestro país es la que va teniendo todavía mucha más fuerza que cualquier otro calificativo que podríamos darle adelante. Y luego entonces, de entender la idea de la democracia electoral, tener o tratar de medir la propia calidad de la misma, pues entran acá los binomios electorales de los órganos del Instituto Nacional y del Instituto Electoral del propio Estado de Sinaloa en nuestro caso. Y aquí hay algo bien interesante, en una misión en la cual, con la cual queremos poner énfasis y empezamos a desarrollar mucho la discusión de esta mesa, que es establecer mecanismos, como la parte de la misión de este órgano local, mecanismos que garanticen la realización de elecciones confiables y seguras. Especial énfasis en esa parte, ¿no? Elecciones confiables y seguras, y contribuir, por supuesto, a la promoción y difusión de la cultura democrática y fortalecimiento de la participación ciudadana bajo los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad, así como paridad de género, y contar con un personal comprometido con la filosofía institucional. Especial atención en esta parte donde los órganos dicen tenemos que ejecutar en 2 elecciones confiables y seguras. Eso era algo importante para la democracia electoral. Es algo importante, no era, es algo importante que se tiene siempre que cuidar, porque es la que precisamente viste de una legalidad y de una legitimidad a los procesos electorales. Adelante, Frank. Luego entonces, ¿no? Morlino se preguntará, bueno, ¿y la democracia de calidad es aquella que presenta una estructura institucional estable y que hace posible la libertad y la igualdad de los ciudadanos mediante funcionamiento legítimo y correcto de instituciones y mecanismos? Entonces, de nuevo, las instituciones electorales se vuelven importantes en este ejercicio de calidad. Frank. De ahí que, pues venga la idea, ¿no? Adelante. La idea y dónde está, ¿no? La democracia electoral robusta, donde el crimen organizado de repente incide en la elección. Adelante. Bien, vamos a hacer un tantito del crimen organizado, vamos a hablar tantito de él, cómo fue el origen de él, así rapiditamente. Nosotros sabemos que la principal amenaza del crimen organizado para los gobiernos internacionales, ya que fue la caída del muro de Berlín la principal, o el origen del crimen organizado, ¿no? Desde ahí viene ya que se hizo transnacional con la caída del muro de Berlín. No es que este fenómeno no existiera mucho antes, de hecho sus orígenes pues hablan de a mediados del siglo XIX, pero de la caída del muro de Berlín fue un punto muy importante para que esto se expandiera por todo América, ¿no? En estas relaciones del crimen organizado, pues como hemos dicho, a lo largo de las décadas de 1950, 60, 70, los 80, muchos países de Latinoamérica, como ellos El Salvador, Colombia, Nicaragua, México, Venezuela, tenían su propia guerrilla revolucionaria, pero pues en algunos de ellos sí llegaron a tener estos grupos de izquierda poder, llegaron a derrocar los estados de sus países, como el caso de Nicaragua, y llegó a obtener el poder y a hacerlo con fuerzas realmente reaccionistas y financiadas, como todo el mundo sabemos, no estamos descubriendo nada nuevo, financiados por el gobierno de Estados Unidos, ya que pues como eran sabido, ellos operaban usando territorios de países vecinos como Honduras y Costa Rica. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de varios países latinoamericanos, entre ellos, pues, por ejemplo, vemos el de México, que tuvo la Liga Comunista número 23 de septiembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el de Nicaragua, que llegó al poder, Frente Sandinista de Liberación Nacional. Podemos ver el de Colombia, Ejército de Liberación Nacional, tenemos también Movimiento Armado Quintín, otro muy importante fue el Ejército del Pueblo Paraguayo, que también llegó a tener un impacto fuerte en el Estado paraguayo. Entonces, nosotros vemos aquí mucha guerrilla y cómo es que se han ido inmiscuyendo en el estado de gobierno, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es lo siguiente. ¿Qué tanto afecta el crimen organizado al Estado de Derecho? Bien, número uno, pues vamos a ver qué es el Estado de Derecho.
¿Qué es el Estado de Derecho? Pues en México hay Estado de Derecho, pero no hay que confundirlo. El Estado de Derecho es el Estado con el Estado de leyes, que se da en cualquier dictadura de despotismo. El Estado de Derecho implica un gobierno que proteja la vida cotidiana del ciudadano, no solo con las leyes escritas. Son los derechos fundamentales que todos tenemos, como por ejemplo la vida, propiedad y libertad, y que se castiga a todos los que la violan, ¿verdad? Entonces, nuestro Estado de Derecho va mucho más allá de las mismas leyes como tales lo explican. Adelante. Gracias. Desde esta idea, ¿no? De la criminalidad y de su incursión en el ejercicio de gobierno, encontramos tres acepciones muy interesantes de Peter Lupschap, ¿no? Sobre el crimen organizado y sus etapas de desarrollo dentro del sistema de gobierno. Un estado primeramente llamado predatorio, en el cual las bandas de criminales están en esa etapa de pandillas que no amenazan al Estado todavía, pero que son pues fácilmente controladas por los cuerpos de seguridad. Un segundo momento, el Estado parasítico, donde ya aquí el crimen organizado empieza a corromper al Estado. El crimen organizado ya tiene incidencias entonces y complicidades dentro del Estado, el cual le permite llevar a cabo negocios de manera exitosa, pero que el crimen organizado y el Estado son dos entidades todavía muy diferentes. Aquí va a estar. Y finalmente, ¿no? La simbiótica, en donde de alguna manera, perdón, y la parte simbiótica en donde el crimen organizado se apodera del Estado y se pone al servicio de la delincuencia. En esta última etapa, el crimen organizado y el Estado son prácticamente lo mismo. Entonces, esto es interesante porque en las elecciones que vivimos, hace meses aquí, 2 meses aquí en Sinaloa, tuvimos de alguna manera presencia del crimen organizado y nos lleva a pensar en estas 3 etapas que Peter Lupschap nos propone. Adelante, Frank, por favor. Adelante. Violencia del crimen organizado durante las elecciones locales en Ahome, Sinaloa. Toda esta información salió dentro de nuestro focus group. Por ejemplo, un capacitador electoral local en Ahome nos comentaba que uno de sus recorridos, esta persona tuvo que detener el auto porque estaban secuestrando a una persona casi enfrente de ellos. También nos comentaban que las redes sociales fueron un detonante para que en todo el municipio de Ahome viviéramos una psicosis referente a esta violencia. Una capacitadora electoral aquí del municipio de Ahome nos comentó que a la presidenta de su casilla le encañonaron, le pusieron a la pistola en la cabeza, le quitaron celulares y le robaron las casillas totalmente. La violencia pues realmente inhibió la afluencia de los votantes después de esos hechos y el derecho de emitir nuestro sufragio fue truncado. Durante el momento en que sucedían estos hechos violentos, nos comentaba un presidente de distrito, esta persona intentó llamar a C4 a hacer la denuncia, pero las autoridades municipales o la Guardia Nacional realmente brillaban por su ausencia. Nos decía un capacitador electoral que desde el momento en que, de la primera vez que amenazaron a la funcionaria desde las casillas, ellos querían abandonar los comicios, pero esta capacitadora tuvo que hacer labor realmente de convencimiento para tratar de sacar el trabajo lo mejor posible. Según las palabras de un presidente de distrito electoral, nos contaba que este tipo de violencia afecta directamente a nuestra democracia, ya que para las próximas elecciones, pues no vamos a tener la participación ciudadana, como lo debemos ir aumentando año con año. De hecho, inmediatamente que sucedieron estos eventos, hubo una consulta ciudadana que hizo la Presidencia de la República y nos comentaba que batallaron porque nadie quería ser funcionario de casilla y la participación de la ciudadanía en esta consulta popular pues fue muy baja.
Nos decía un capacitador electoral de aquí de AOME que afortunadamente cuando se comunicaban con sus supervisores, pues sí recibieron un apoyo emocional y ellos empezaron a hacer las denuncias necesarias para tratar de ayudarlos, ya que ellos se encontraban en las casillas y los capacitadores o los funcionarios se encontraban en las oficinas. El IES, de acuerdo a nuestras entrevistas, el IES no estaba preparado para situaciones de esta magnitud, ya que dentro de las capacitaciones que anterior hace el IES para las elecciones, no se toman en cuenta escenarios de esta magnitud, solo se tomaban algunos tipos de enfrentamientos que se le llamaba violencia, entre dimes y diretes, empujones, entre simpatizantes de diferentes partidos políticos. Y para un presidente de casilla nos comentaba que haber expuesto a sus funcionarios de casilla ocasionó que sintiera mucho miedo por todos ellos, ya que todos somos parte de llevar este proceso electoral. Aquí tenemos un cuadro de las casillas denunciadas por distrito. Aquí en AOME tenemos 4 distritos, el 02, 03, 04 y 05. En el distrito 02, pues hubo 8 casillas denunciadas ante la vicefiscalía, pero de cual 22 fueron trastocadas por la violencia, pero nomás 8 se denunciaron. En el distrito 03 hubo 22 casillas denunciadas a la vicefiscalía, de las cuales las 22 fueron trastocadas de alguna forma por la violencia electoral. En el 04 se hicieron 6 denuncias en las cuales hubo 15 casillas violentadas. Y en el 05 se hizo una sola denuncia, pero teníamos el dato de 8 casillas violentadas, con solamente una denuncia. Bien, entonces la trampa de la democracia liberal. ¿Qué es la democracia liberal? La democracia liberal es un sistema de gobierno en el que aunque se cumplan, se celebran elecciones, los ciudadanos no tienen conocimiento de las actividades de quienes ejercen el poder real, debido a la falta de libertades civiles. Por lo tanto, no es una sociedad abierta. Hay muchos países que están clasificados como libres y otros no como libres, sino que probablemente se encuentren en algún lugar entre uno de los regímenes democráticos y no democráticos. ¿Ok? Entonces, los gobernantes en una democracia liberal pueden ignorar o eludir los límites constitucionales con su poder. También tienden a ignorar la voluntad de la minoría. Algunos teóricos sostienen que la democracia iliberal es fundamentalmente antidemocrática y por lo tanto prefieren términos como autoritarismo electoral, autoritarismo competitivo o autoritarismo blanco. Francisco, les quedan 2 minutos. Adelante. Gracias, maestra. Bien, entonces, si bien el crimen organizado No se escucha, Manuel. Su micro, profe Luis. Yo creo que está silenciado, ¿será? Salió. No. Salió, ¿verdad? Ok, bien. Lo voy a terminar. Si bien el crimen organizado no es un fenómeno nuevo, como ya lo hemos visto, sí se ha convertido en una serie de amenazas para la viabilidad de las elecciones subnacionales, debido al crecimiento que dicho fenómeno ha experimentado durante las últimas 4 décadas. El fortalecimiento de estos grupos criminales está directamente vinculado al proceso de la globalización en todas sus dimensiones. Asimismo, es evidente que la existencia del Estado con instituciones débiles y sociedades permisivas a las conductas ilegales es el campo fértil para el desarrollo de la actividad criminal. Esto no significa que las bandas de crimen organizado no operen en estados con instituciones sólidas y, por supuesto, evidencia el débil andamiaje de aquellos que se suponían fuerte, la democracia electoral. Gracias, disculpe y me sacó el sistema. Muchas gracias. ¿Algo con lo que quieras terminar, Luis? Ya que Sí, sí, gracias. Gracias, sí, súper rápido. Solamente señalar, ¿no? Que este ejercicio del propio crimen organizado de reventar una elección tampoco es un asunto donde tendríamos que culpar al organismo electoral. El organismo electoral cumple su función de hacer el ejercicio de
capacitar a sus funcionarios, etcétera, y evidentemente no prevén algo que se suponía ya superado, ¿no? La incidencia del crimen organizado robando urnas o amenazando, amedrentando a los ciudadanos que estaban en la función electoral. Ese es un ejercicio que se suponía superado, pero vemos que vuelve de nuevo, o sea, hay un regreso de ello y por lo tanto es algo que tendríamos que estar poniendo especial atención porque vendría a afectar no solamente el ejercicio electoral, sino también la propia democracia sustantiva en un futuro inmediato. Y nos habla también, por supuesto, que es una discusión que podríamos tener más a rato, de los tipos de gobiernos que podríamos estar teniendo, ¿no? Esperemos no hacia una simbiosis. Gracias. Es cuanto. Muy bien, muchísimas gracias. Pues creo que hay bastante ahí que rescatar. Creo que aquí en Sonora compartimos bastantes rasgos, ¿verdad, Rosario? De lo que nos compartieron aquí los compañeros. Bueno, vayan guardando sus preguntas de lo que podemos rescatar de su ponencia. Es súper interesante, pues es cómo hemos observado que poco a poco esta falta de Estado de Derecho ha ido fortaleciendo o más bien poniendo las condiciones para una tierra fértil para la violencia, ¿no? Ya lo decía yo también en la inauguración, cómo estas han sido las elecciones más violentas de nuestra historia y creo que aquí lo vemos reflejado muy específicamente en el caso de Sinaloa y podemos ver también en base a los testimonios y todas esas frases de los colaboradores del Instituto Electoral, pues toda esta dinámica de miedo también como factor interesante, bueno, no interesante en buen sentido, ¿no? Pero factor que antes no lo veíamos tan visible en lo que son las elecciones y cómo cada día vemos un poco más esta intromisión de los grupos organizados en las elecciones y por lo tanto eso nos lleva a una pregunta interesante que ustedes hicieron de quién realmente tiene el poder, ¿no? ¿Quién realmente controla las elecciones y qué calidad de democracia nos deja pues ese hecho? Muy bien, vayan por ahí preparando sus preguntas para la ronda. Continuamos con la doctora Rosario Robles de la Universidad Estatal de Sonora. Maestra Tiene Lizeth, 20 minutos, doctora. Ajá. ¿puedes revisar el chat, por favor? Sí, por favor. Adelante, doctora. Perdón. Perdón. Pues muy buenos días, muy interesante la exposición y de alguna manera voy a iniciar con una reflexión, ¿no? Al escucharlos y ver y a la vez relacionar con la presentación que voy a hacer, yo creo que las sociedades van cambiando de forma constante y las instituciones también deberían de reflejar esos cambios que estaban haciendo. En este caso, mi ponencia trata otras formas de violencia y de acoso y también otras formas de participación. La ponencia que vamos a presentar es acoso y violencia política contra las mujeres en México, en específico en el estado de Sonora. Y este ensayo es a partir de la autonografía en el que su servidora de alguna manera le permite reflexionar a partir de experiencias personales que tuvieron que, como participante en las pasadas elecciones como candidata a la gobernatura. Pero vamos primeramente a reflexionar cómo se logra tipificar, porque la violencia política contra las mujeres en razón de género se ha tipificado en México a partir del 13 de abril del 2020, ¿no? ¿Y cómo se tipificó la violencia política? Como toda acción, pero no, y también como omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto, por resultado, limitar, anular, menoscabar
el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Esto fue como quedó tipificada la violencia en razón de género. Pero bueno, preguntemos cómo podemos decir o cuándo se basa un elemento en razones de género. Pues cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer y le afecten de forma desproporcionada y además tenga un impacto diferenciado en ella. Señala que quienes pueden ejercer violencia política en razón de género, de acuerdo a la ley, pues sus superiores jerárquicos, agentes estatales, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos, simpatizantes, militantes, precandidatas, precandidatos y candidatas o candidatos o postulados por el mismo partido. Este es como queda tipificada la violencia. Ahora bien, tipificar la violencia política por razones de género no fue un logro fácil. Es un logro alcanzado por la lucha de mujeres que se organizaron, primero para visibilizar la violencia política, porque anteriormente son situaciones que se naturalizan y han sido las mujeres las que han señalado primeramente y han señalado, y a través de ese movimiento de las mujeres han logrado que la sociedad empiece a visibilizar que determinadas acciones no son naturales. No debemos naturalizar la violencia, que es violencia política. Y a partir de esas acciones de mujeres se ha permitido pasar la ley y después para la armonización de todo el marco legislativo. Todo esto no fue gratuito, todo esto fue por movimientos y la lucha de mujeres que se organizaron. Otro concepto que podemos decir que el nuevo en estas elecciones, en las pasadas elecciones, es la paridad como concepto. Pero ¿cómo surge la paridad como concepto ya dentro del marco constitucional? ¿Fue algo gratuito? No. Vamos a hacer una breve historia de cómo surge la paridad. Primeramente, las cuotas electorales por razones de género que pretendían contribuir a una representación política más incluyente y, por tanto, dotar de legitimidad a los regímenes democráticos. Y esto fue entre 1991 y el año 2000. 11 países latinoamericanos adoptaron leyes para el establecimiento de cuotas de género. Y en México se adoptaron en el año de 1993, que se reformó el concepto del Código Federal y de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se estableció que los partidos políticos promoverán en los términos que determinen sus documentos internos una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a través de sus postulaciones a cargos de elección popular. Si vemos este concepto y si en este momento reflexionamos y lo vemos lo anacrónico del concepto, pero en el año de 1993 fue un logro alcanzado y ya vemos cómo hemos cambiado porque ya visibilizamos inclusive este logro y cómo a partir de los movimientos sociales y cómo cambian a la sociedad. Ya en 1996 se aprueba la adición a la fracción 22 transitoria del artículo 5 del COPIFE, que señala: los partidos políticos nacionales consideran en sus estatutos
que las candidaturas a diputados y senadores no sean al 70% de un mismo género. Asimismo, promoverán la mayor participación política de las mujeres. Este logro fue en 1996, cuando ya se establecieron cuotas. Pasamos de una mayor participación a un 70-30, podemos decir. Y en el año 2002 se dictó una reforma electoral de una proporción de 70 y 30 de candidaturas para hombres y mujeres respectivamente. Para el 2008 se incrementa la ley de cuotas del 30 al 40 y el 10 de febrero de 2014 se eleva a rango constitucional la garantía de paridad entre hombres y mujeres del 50 y 50 en las candidaturas a legislaciones federales y locales. Para 6 de junio del 2019 se realizó una reforma que comprende varios artículos, entre otros el artículo 41 constitucional, en la que se establece el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. Es así, en este breve repaso vemos cómo ha ido cambiando y cómo se alcanzó la paridad, ¿no? Fue en Sonora, el 30 de marzo del 2016, fue aprobado por unanimidad la reforma del artículo 150A de la Constitución Política del Estado de Sonora para institucionalizar la paridad vertical y horizontal en la postulación de las candidaturas de las planillas de los municipios y de las diputaciones locales. Es así que el concepto de paridad se relaciona con corregir la falta de representatividad de las mujeres en la esfera pública, sobre todo en la política. Esta temática ha sido motivo de preocupación a nivel mundial. En la última década en México se han dado importantes avances en la materia al ponerse en marcha mecanismos, tanto de forma institucional como de la sociedad civil, a la par que se han instrumentado políticas públicas orientadas al acceso de las mujeres a puestos de decisión. Esta obligación requiere que el Estado dé cumplimiento a diversos compromisos nacionales e internacionales en la materia y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia al Estado de Sonora. Entre ellos, que la mujer conozca sus derechos políticos electorales, así como los mecanismos e instancias para su defensa y los recursos jurídicos que las protejan y asisten en caso de ser víctimas de violencia política en razón de género. Conlleva además la exigencia para el Estado mexicano y para sus instituciones de garantizar el pleno ejercicio de las mujeres a sus derechos políticos y electorales. Esta es la parte legislativa, podemos decir que es el marco teórico en el que se basa las elecciones que actualmente y también la representatividad en los cargos ya de primer nivel, que no fue un hecho fácil. De alguna manera nos coloca, nos permite dimensionar todo ese proceso que se llevó para que la legislación se encuentre en este momento en el Estado y a las elecciones pasadas, ¿no? Vamos a pasar que a partir del reconocimiento que participar en las elecciones es un derecho de la ciudadanía y que la ciudadanía tiene el derecho de participar y que la paridad como principio es un logro alcanzado y que deben las mujeres de participar, una mayor participación política. ¿Por qué es importante analizar estos temas? Porque debemos documentar y verbalizar la participación propia y de otras mujeres que contendieron en circunstancias parecidas, porque es necesario reflexionar para avanzar en esta lucha, para construir en esta incipiente paridad. Muchas mujeres, al igual que su servidora, participaron en las pasadas elecciones y participaron en diferentes circunstancias, tanto en el ser la primera vez que participas en una elección popular te deja, podemos decir, en
desventaja. Participar en un partido reciente también hay una desventaja en diferentes sentidos. Ser mujer ya es una desventaja porque existen redes de poder al interior de los partidos, ¿no? Y de tal manera que una ciudadana que no esté arropada por un partido político causa sorpresa, estupor, y en algunos casos, en lo particular, se rayó en el insulto porque una mujer que no había participado en puestos de elección popular, participado en una contienda para la gobernatura, podemos decir que al inicio no agradó mucho a la sociedad, ¿no? La capacidad no era lo que primero se cuestionaba. Se cuestiona más que nada la inexperiencia en política y quizás que una mujer que hubiera tenido afinidad en un partido, con otro partido y que no pertenecía a una élite política. Son las cuestiones más comentadas por la prensa, ¿no? Y la misma prensa se llegó a decir alquilada, candidatura testimonial, sin ninguna prueba. Muchos hombres y mujeres de medios y colectivas señalaban que se estaba ahí para respaldar a otra candidatura. Eso sabía para una mujer participar en la política si no está arropada por un partido político y si ese partido político no es de los principales que de alguna manera cuentan con más recursos económicos. ¿Por qué es importante, como ya le señalamos? Porque estamos viviendo una nueva realidad. Como sociedad, como colectivas, debemos estar abiertas a un cambio en la cancha de juego, porque es importante que más mujeres se integren y se integrarán en un futuro a la vida política, y ya no necesariamente a una élite política, porque la paridad del 50 y 50 y los cambios sociales y también los cambios por las que estamos transitando las mujeres en estos momentos, pues es una cancha fértil para que las más mujeres quieran decir que quiero participar en la política, quiero incidir en la toma de decisiones, y eso es un logro social muy importante y por lo tanto debemos de cultivar ese logro y mejorar las relaciones que permita a más mujeres participar en la política, porque es un derecho como ciudadanas. La paridad de género es una realidad en Sonora. Considero que aún hay mucho por hacer. Se requiere una mayor participación política de las mujeres, pero en condiciones de igualdad. También se requiere ser más sororas, tanto como colectivas, como mujeres, como partidos, como sociedad, para ya quedan 2 minutos. Y construir espacios más inclusivos y menos desiguales para que más mujeres tener más mujeres participando en tomas de decisiones y en la elaboración de políticas públicas. No debemos normalizar la violencia ni que la arena política sea un espacio violento. Como mujeres debemos incidir en construir espacios libres de violencia porque se ha normalizado que el espacio político sea violento. No, debemos de avanzar para construir esos espacios libres de violencia. También para casi concluir, lo que hace apenas pocos años, como lo dije al principio, había pocas mujeres participando en política y socialmente, como eran pocas, socialmente la reconocíamos. Esa realidad ha cambiado y debe hacerlo de forma permanente, porque por lo que debemos ajustarnos a esta realidad, abrirnos para que sean más mujeres sin antecedentes previos de participación política lo hagan y se requiere apoyarlos. También los recursos económicos, hay que avanzar en esta parte porque los partidos políticos, por una parte, cómo se reparten los recursos y también muchas mujeres ciudadanas, y me tocó verlo y me tocó escucharlos, sin un 5 estaban haciendo su campaña y realmente es muy desgastante y como se señala, desmotiva. Y lo que queremos es motivarlas, ¿no?
¿Por qué es importante ya para concluir? Porque la misma autoridad y el mismo sistema de partidos coloca en una situación desigual a quienes deberían ser iguales, y los recursos del partido de nueva creación con poca o nula estructura y la que tiene aún se puede, en lo personal la llamo colonial, no se usaron de forma estratégica. ¿A qué llamo estructura colonial a los partidos? Estructuras y relaciones de dominación por un grupo político al interior de los partidos, y esta nos permitiría explicar situaciones de exclusión, invisibilización y de agravios. Ya no se trata de llegar, ya no se trata de paridad, se trata de incidir cómo visibilizarnos y cómo construir relaciones de igualdad al interior de los partidos políticos y de las instituciones de gobierno. Creo que son los nuevos retos. Cada avance nos presenta los nuevos retos a seguir, y creo que es parte de los nuevos retos que tenemos que enfrentar como mujeres y que estamos dispuestas a hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rosario. Hay que señalar que la doctora Rosario fue la única mujer candidata a la gubernatura aquí en Sonora, una mujer que puso muy en alto el nombre de las mujeres y que empezó, como dice ella, con francas y serias desventajas, pero terminó, me parece a mí, con mucho ganado, y pues los votos que ella tuvo hablan por ello mismo. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rosario. Me parece que es importante señalar estas cuestiones de las que nos platica usted, de cómo no normalizar estas todavía frases o palabras que vemos en los medios de comunicación o de otros actores políticos en otros partidos, y cómo dentro de los partidos también hay un reto importantísimo de cómo lograr esta igualdad, y el mismo sistema político generar también igualdad de condición a personas que están ya sea de un partido chiquito o de un partido grande, y seamos hombres o mujeres. Bueno, se nos agregamos a este panel, a esta mesa, la ponencia de Elizabeth Cristina Covil Cruz y Luis Gualberto Sandoval Franco. Su ponencia se titula La función de los partidos emergentes en el sistema de partidos de México, movimientos, en el caso de Movimiento Ciudadano. Les vamos a dar espacio, los incluimos en esta mesa porque su mesa fueron los únicos, entonces les vamos a dar espacio aquí, los vamos a cobijar aquí entre nosotros. Les pido que vayan preparando sus preguntas para la ronda que seguiría después de la ponencia de ellos, de preguntas y respuestas. Tienen 20 minutos, chicos, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero, agradecer a los organizadores del evento precisamente por esta oportunidad. En mi caso, sí tenía lista, tengo una presentación, sin embargo, no la puedo poner porque tengo problemas. Estoy conectada desde el teléfono, pero bueno, a continuación voy a comentarles sobre la presentación. Es necesario analizar, me dice que la pueden proyectar. Ok, voy a tratar de reenviarla por WhatsApp. Ok, a ver si, una disculpa. Ok, muy bien, la acabo de enviar. De cualquier manera, comienzo a exponer. Como ya se comentó previamente, el título de la ponencia es La función de los partidos emergentes en el sistema de partidos en México. En particular, nos vamos a centrar en el caso del Partido Movimiento Ciudadano. Es importante señalar que es necesario analizar el sistema político mexicano de los partidos emergentes, o también llamados partidos minoritarios, y la relación que tienen con el Estado. Y
al mismo tiempo, pues la relación que llega a establecerse justamente a través de los partidos principales o también llamados mayoritarios, ya que de alguna manera esto pues nos va a permitir justamente comprender el devenir del mismo sistema político mexicano. Para efectos de este trabajo que estamos desarrollando, pues justamente nos estamos centrando en el estudio del partido Movimiento Ciudadano. Justamente estamos intentando vislumbrar los mecanismos a través de los cuales Movimiento Ciudadano se ha desarrollado para mostrarse como una opción política vigente. Esto desde su inicio hasta la actualidad. Sí, gracias. En México, justamente en la elección que acaba de concluir hace unos meses, se puede visualizar que estamos en una democracia representativa a través de un sistema de partidos donde existen 10 partidos a nivel nacional y 6 de ellos pues fueron fundados durante el siglo XX. Entre ellos, pues podemos identificar justamente al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Acción Nacional, al Partido Verde, al Partido de la Revolución Democrática, al Partido del Trabajo e incluso lo que en un primer momento fue Convergencia, que posteriormente se convirtió en Movimiento Ciudadano. A mediados justamente de la segunda década del siglo XXI, pues encontramos lo que fue la creación de Movimiento de Regeneración Nacional en el año 2014 y 3 partidos que se crearon recientemente o que se crearon con miras justamente al proceso del 2021, pues fueron los partidos Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas. La anterior, por favor. Ay, no, es esa, gracias. Los 10 partidos políticos presentados pues tienen características diferentes. Algunos incluso pueden tener características que pueden remitirse a partidos cuadro élite, algunos otros como partidos de masas, algunos otros como partido cártel o como partidos atrapa todo. Al margen de su permanencia histórica o de los alcances políticos o incluso de la productividad legislativa que pueden tener, en este caso, los partidos minoritarios que logran alcanzar algunas posiciones o algunos puestos de representación, pues generalmente, al menos, en el caso mexicano, los partidos minoritarios pues tienden a ser considerados como una especie de intentos fallidos o de elementos transitorios de un sistema de representación política. No obstante, es muy importante investigar o estudiar sobre los partidos minoritarios, ya que son relevantes en términos, por ejemplo, de la conformación de mayorías necesarias que se requieren justamente para aprobar o no algunas iniciativas. Además de que es sumamente relevante el papel que pueden llegar a tener en el sistema de partidos, ya que su participación pues, es fundamental para que se pueda considerar como un reflejo de un sistema competitivo. En el caso mexicano, pues la adhesión ha habido una cuestión o una característica recurrente sobre que muchos de los partidos minoritarios, pues en muchas ocasiones, se han adherido justamente a otros partidos mayoritarios y de alguna manera pues se ha puesto en evidencia o se ha cuestionado pues justamente la ampliación pluralista de los partidos en México. Ahora bien, pues justamente adentrándonos al caso de Movimiento Ciudadano, desde su origen, Movimiento Ciudadano pues ha tenido una tendencia
donde se identifica claramente que hay un líder dominante en detrimento de la militancia. Más adelante veremos justamente por qué en detrimento de la militancia. Por lo pronto, quisiera señalar que en 20 años, es decir, entre 2009 y 2019, Dante Delgado pues ha dirigido al partido Movimiento Ciudadano durante 13 años. Esto, digamos que en términos formales. No obstante, pese a que en algunas ocasiones la dirigencia ha sido ocupada por otros actores políticos, lo cierto es que la importancia o la relevancia que ha tenido la figura de Dante Delgado pues ha sido bastante en términos de que a pesar de que formalmente él no sea el dirigente del partido, pues no ha perdido o no pierde el control de la organización del mismo. Es importante señalar que desde el surgimiento del partido y el papel que ha tenido Dante Delgado, pues son de vital importancia para llegar a comprender el enorme peso que obtuvo o que se tuvo en las decisiones organizativas. Es decir, desde el primer momento previo a la construcción de la Agrupación Política Nacional Convergencia por la Democracia en diciembre de 1998, pasando justamente por la obtención del registro como partido y la realización de su primera Asamblea Constitutiva Nacional en 1999, la figura de Dante Delgado pues fue fundamental justamente para llevar a cabo esta transición, ya que también fue un actor clave que impulsó o que trató de aglutinar justamente los liderazgos a nivel subnacional, precisamente pues para que el partido tuviera una mayor fortaleza o presencia a nivel nacional. Siguiente, por favor. La prevalencia de Delgado en el origen justamente de Movimiento Ciudadano, pues implicó el debilitamiento de cualquier otra expresión interna. Es decir, es evidente que, bueno, durante estos años, pues han habido escasas manifestaciones de disidencia al interior de Movimiento Ciudadano, y las pocas muestras de disidencia que han habido, pues han señalado o han denunciado que existe una concentración de poder al interior del partido. Además de que es importante señalar que al interior del partido, pues de alguna manera no se han configurado de manera importante, pues justamente fracciones representativas, a diferencia de lo que ha sucedido en otros partidos políticos. Por mencionar algunos, pues sobre todo podría ejemplificarse el caso, por ejemplo, del PRD, donde justamente pues hay ciertas divisiones bastante representativas, con algunos liderazgos bien identificados. Por lo anterior, pues no extraña que la articulación del partido pues diera lugar de alguna manera a reglas del juego o, bueno, reglas del juego afines al liderazgo de Dante Delgado. Por ejemplo, es importante señalar que en los primeros estatutos, tanto la figura del dirigente como la figura de la Asamblea en la Convención y en la Comisión Política Nacional, todos esos liderazgos los tenía en ese caso Dante Delgado. Es decir, él podía designar de alguna manera libremente a los responsables de la estructura del partido a nivel nacional. La articulación estatutaria dio lugar a que precisamente Dante Delgado influyera en las decisiones más relevantes. Tal es el caso, como lo acabamos de mencionar, pues de nombrar o de seleccionar a los dirigentes o incluso a los candidatos.
así como de alguna manera la línea política que tendría precisamente el partido. Es importante señalar que la militancia de Movimiento Ciudadano hasta el momento pues no se le ha permitido justamente elegir a su dirigencia. Hasta 2012, la Asamblea Nacional, que era la Convención Nacional Democrática, era la encargada justamente de designar al dirigente. Es decir, se trataba de un órgano representativo, salvo algunas excepciones que recayeron en el Consejo Nacional, y en particular me refiero a el caso de los años 2004 y 2005. Siguiente, por favor. Sin embargo, los cambios que hubieron en el año 2011 supusieron que el órgano representativo perdería dicha prerrogativa, pasando a un órgano ejecutivo como la Coordinadora Ciudadana Nacional, que sería como una figura símil al CEN, que elige a la Coordinadora Operativa Nacional, que estaría integrada por nueve personas, que estas seleccionarían de entre sus filas al dirigente. Por otro lado, si bien Movimiento Ciudadano era medianamente inclusivo hasta antes del 2011, dicha participación era opacada por la escasa competitividad en tal decisión y derivada del papel que tenía, en este caso, Dante Delgado como una figura de gran elector. Y es que es importante señalar que en las ocasiones en que formalmente él no ha ocupado la dirigencia, pues los elegidos por unanimidad han contado con su apoyo. Siguiente, por favor. En cuanto a la participación en las elecciones, si bien las candidaturas del año 2000 y 2006 fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, los cambios estatutarios de 2011 supusieron que dicha prerrogativa recayera en 2012 y 2018 en lo que sería la Coordinadora Ciudadana Nacional. Es decir, se trataría de un órgano ejecutivo presidido por Dante Delgado. Respecto a la competitividad, es importante señalar que en lo que tiene que ver con las elecciones federales, en las elecciones 2000, 2006, 2012 y 2018, pues al no presentarse un candidato interno, pues se apoyó precisamente a candidatos provenientes de otro partido. En este caso, pues principalmente a candidatos de partidos mayoritarios. Siguiente, por favor. Ok, siguiente, por favor. A manera de conclusión, el peso que ha tenido, gracias, el peso que ha tenido justamente la figura de Dante Delgado como un líder dominante, pues ha sido patente de encarnar él mismo la dirigencia durante 13 años al frente de Movimiento Ciudadano. Además de ser considerado como una figura que puede considerarse como un gran elector en lo que toca a la dirigencia y su influencia, además en las negociaciones que ha habido en las diferentes coaliciones que Movimiento Ciudadano ha establecido, sobre todo en el caso de las elecciones federales. No es una casualidad justamente que la firma que apareció sobre todo en la firma de los convenios ante el INE y posteriormente ante el IFE y actualmente el INE, pues justamente pues haya sido la firma de él que apareció justamente para esas coaliciones en las elecciones del 2000, 2012 y 2018. Es importante y es necesario justamente vislumbrar qué es lo que sucede con estos partidos minoritarios
sobre todo con miras hacia las elecciones, hacia las próximas elecciones del año 2024. Un minuto para terminar, donde, Elizabeth. Sí, gracias. En las cuales justamente los partidos emergentes o minoritarios de reciente creación, pues estarían justamente expuestos a poder, a desaparecer como alternativas reales, debido a que han optado justamente por entrar en una dinámica de subsistir a partir de realizar coaliciones, con los partidos mayoritarios. Y como podemos observarlo en el caso de Movimiento Ciudadano, sobre todo en las elecciones federales, es donde se muestra justamente esta tendencia, donde parecería que justamente en este caso un partido minoritario pues parecería ser justamente un instrumento a través del cual pues los partidos mayoritarios pretenden negociar el apoyo para garantizar la aprobación de sus propuestas legislativas. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por darnos este espacio. Muchísimas gracias, Elizabeth. Pues podemos rescatar, creo que vemos también otros partidos emergentes reflejados aquí en la realidad del Movimiento Ciudadano, y pues cómo en todos los partidos podemos ver estas élites y cúpulas de poder que inevitablemente pues se forman, ¿no?, dentro de los partidos. Muy bien, bueno, pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Si gustan, anotamos empezamos por orden como se fueron presentando las ponencias. Empezamos con preguntas para la ponencia de Luis Manuel Bernal y Francisco. Sí, Luis Felipe y Frank, sí. Luis Felipe, perdón. Sí, cualquier pregunta, Frank es el bueno. Bueno, se abre el micrófono si alguien gusta hacer alguna pregunta para su ponencia. Yo les quisiera hacer una pregunta. Adelante, Rosario. Bueno, es el concepto crimen organizado, porque en una lámina que presentaron se ponen en México varios grupos de guerrilla. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tiene que ver con la guerrilla en México con el crimen organizado? La que presentaron, ¿no? Porque hasta la fecha, la Liga Comunista 23 de septiembre, el Ejército Popular, el LZN, no están o no hay evidencias de que estuvieran coludidos con el crimen organizado. Bien, gracias por la pregunta, es muy interesante, ¿no? Acá la alusión es el señalamiento de que en muchos lugares, como por ejemplo El Salvador, la delincuencia organizada, sobre todo la Mara Salvatrucha, por ejemplo, ¿no?, ha sido de alguna forma patrocinada para desestabilizar gobiernos. La idea es solamente ilustrar cómo grupos del crimen organizado en sus diferentes modalidades ha tenido siempre como una búsqueda de incidir en el ejercicio de gobierno, en el ejercicio democrático de un país, que es el caso que vivimos, ¿no?, en Sinaloa en la elección pasada. De alguna forma, grupos de personas organizadas con armas de alto calibre estuvieron robando urnas, estuvieron amedrentando al personal, y de repente no es fácil decirlo, no crean que es como, mira, es fácil para sentarte aquí y decirlo frente a la pantalla, y menos si lo están grabando en Facebook y se queda para siempre, pero es esa parte que hay que señalar y hay que poner el dedo en las IES, ¿no? Porque de alguna forma el ejercicio de la democracia electoral se ve afectada, ¿no?, por grupos de delincuencia organizada. Entonces, hablar de lo que pasó sobre todo en Centroamérica es solamente una alusión al ejercicio de decir que no era algo que no hubiese sucedido antes, pero sí se había superado ya, sobre todo en nuestro país. No era algo que ya superado. Los robos de urnas eran sumamente aislados, pero hoy fue como una sistematización y fue una forma muy planeada de trabajar. Incluso
los robos de urnas no se dieron en cualquier casilla, ¿no? Sino en algunas casillas específicas. Y acá no estamos haciendo señalización tampoco de un partido político X o Y, sino, o sea, es decir, el crimen organizado no trabaja para un partido X o Y, sino trabaja para sus propios fines, ¿no? De acuerdo a sus propias negociaciones, ¿no? Entonces es algo también discutible en mucho sentido. No sé si contesté tu pregunta, Rosario. Pues puedo decir que no, porque de alguna manera el que se mezclara grupos que de alguna manera estaban buscando en su momento, en el momento histórico que les tocó vivir la democracia en México, pero no estuvieron coludidos con el crimen organizado, no hay evidencia, de alguna manera, no lo sé, o sea, es un pedacito ahí de que no es lo mismo, y no es lo mismo lo que se dio con la guerrilla en El Salvador y toda esa parte con lo que pasó en esa guerrilla en México en su momento. Pero es todo mi comentario, o sea, como que debería de haber habido otra clasificación. Pero Ya, muchas gracias, Bernie. Entiendo. Tenemos una pregunta aquí para Frank, nos dice, doctor Octaviano. Se dijo que el IES no estaba preparado para enfrentar una situación de violencia como la que vivimos, pero se refiere a que los consejeros electorales o municipales no lo estaban. ¿O a quiénes específicamente? Porque la violencia en las elecciones en Sinaloa no es nueva y compete a dichas autoridades. O sea, si se refería a que no estaban preparadas las autoridades electorales estatales o municipales. Y Frank, te voy a dar otra pregunta de una vez para que nos respondas las dos. La otra pregunta de Luis León dice, con base a lo que ocurrió en la pasada elección en el municipio de Ahome, ¿qué estrategias se pueden implementar para prevenir cualquier otro acto de violencia en contra de las elecciones? Bien, gracias. Pues evidentemente nuestros órganos electorales no estaban preparados para una magnitud de violencia como esta, por las mismas palabras de nuestras propias entrevistas de los consejeros y presidentes distritales. Decían que cuando ellos iban a las capacitaciones, se tomaban como actos de violencia esos empujones, dimes o diretes que utilizaban personas afines a los partidos políticos. Entonces, evidentemente no estábamos preparados para hechos tan violentos como estos. Sí necesitarían nuestros órganos electorales y los gobiernos estatales y municipales sentarse a legislar, por supuesto, para que tuviéramos unas nuevas estrategias o nuevas leyes para tratar de disminuir para las próximas elecciones venideras este tipo de violencia electoral. Desde esa idea que se plantea, ¿no? Doctor Octaviano le plantea a Frank, es importante señalar que este ejercicio de la delincuencia organizada tan desplayado como se vivió, no se había vivido antes, ¿no? de esta manera. Y además, también decir que los institutos electorales no tienen la función ni de tener un ordenamiento de seguridad para cada casilla, ¿no? Entonces, esto es por parte de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Guardia Nacional. Y bueno, los institutos, como no habían vivido esto, se sentían superados, se sentían que era un asunto que ya estaba superado en el sentido de que ya no pasaba acá en Sinaloa. Pues bueno, no se tiene contemplado. Y poner precisamente en la mesa de la discusión es discutir, ¿no? La idea de qué es lo que se tendría que hacer en el futuro, ¿no? Para que no pase este tipo de cosas, porque sí daña a la democracia. Y lo que sí hay que señalar es que los órganos electorales, ni uno ni el otro, salió a comentar, ¿no? Que esta situación había lastimado la democracia. Más bien señalaban, lo siguen diciendo, ¿no? Que fue tan en algunas casillas y el porcentaje entonces es tan ínfimo que no daña la elección. Sin embargo, creemos acá, Fran y yo,
que este tipo de acciones de la delincuencia organizada sí dañan, por supuesto, el ejercicio de la democracia electoral. Y bueno, ¿qué hay que hacer para eso? Una pregunta que le hizo por ahí Luis León. Bueno, eso es algo que tendríamos que discutir de fondo, Luis, y no nos competiría a nosotros, sino más bien a los propios órganos electorales, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer? Podríamos, por supuesto, generar una proyección, ¿no? Pero no es el fin de la ponencia. Muchísimas gracias, Luis y Frank. Bueno, vamos con preguntas para Rosario Robles. Si alguien tiene por ahí alguna pregunta. Ah, bueno, el doctor Moya tenía una pregunta. Adelante, doctor. Tiene el micrófono silenciado. Perdón. Agradecer a la señora Rosario Robles que haya decidido participar acá con nosotros. Si mal no entiendo, ella fue candidata a gobernadora por México Posible, ¿verdad? Confírmenme solamente, Lisette. Fue por el partido Fuerza por México. Fuerza por México, perdón. México Posible ya quedó atrás en muchos procesos. Fuerza por México. Bueno, un asunto notorio en esta pasada elección fue que este partido logró postular a las gubernaturas a mujeres y a mujeres bien preparadas. Lo fue en Sonora como lo fue aquí en Sinaloa, ¿no? Una expriista que se desprende del PRI y que incluso era funcionaria en el actual gobierno estatal y se va a competir por la gubernatura por este partido. Pero el resultado, pues ya lo conocemos, es un mal resultado. Mi pregunta es, ¿cuál es el incentivo? ¿Cuál es el incentivo de competir por un partido que saben las dificultades que van a tener, no para ganar, que eso, la probabilidad de ganar una elección así para un partido de nueva creación es muy baja, pero además también la probabilidad de que este partido de nueva creación va a perder el registro es muy alta. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tienen de participar cuando a sabiendas se puede hacer una proyección y saber que van a perder y que las competencias, en este esquema es una competencia muy desleal, con escasos recursos y desprovista incluso hasta de cuestiones muy, muy elementales? Entonces, ¿cuál es el incentivo para ustedes de entrar en un proceso en estas condiciones? Bueno, en lo personal, mi incentivo fue, yo la verdad fue muy apresurado, lo reconozco completamente. Yo soy académica, no militante de partido político, pero el incentivo principal, lo que me llevó a decidirme casi al cuarto para las 10, es decir, un jueves y se cerraban el sábado, fue que hasta ese momento en Sonora no había 5 candidatos hombres y no había una candidata mujer. Entonces fue un factor muy importante porque si bien habíamos alcanzado la paridad de las mujeres, si se había trabajado tanto y yo participo en diversos grupos feministas que te inviten a participar por la gobernatura y buscar un ejercicio de precisamente ciudadano, ejercer un derecho ciudadano, no quise limitarme de ese ejercicio. Quise participar, que hubiera ahí representada, que estuviera la mujer. Y no, si yo hubiera dicho que no estuviera representada la mujer. Y creo que ya es otra parte que sí quería aprovechar el espacio para incidir y proponer una agenda para las mujeres. Y creo que también se logró en determinados momentos esa parte. Si bien sabemos que no hubo un incentivo económico, al contrario, estuvimos luchando contra la corriente, yo y muchas otras mujeres que en condiciones realmente de mucha soledad para avanzar y para colocar la agenda,
creo que también otro de los incentivos era precisamente eso, abrir la cancha política para que otras mujeres en un futuro lo pudieran hacer. Que no podemos en estos momentos, después de que se hubiera alcanzado la paridad, que en Sonora ningún partido hubiera propuesto una mujer para contender en la gobernatura. Creo que realmente fue uno de los incentivos principales que se tuvo. Otra de las cuestiones es que si vamos, y eso lo estoy reflexionando, y sí lo reflexioné también en su momento, si vamos a competir siempre para ganar ese puesto, pues no participaríamos mujeres porque realmente hasta ahorita, hasta ese momento, por las condiciones actuales de la sociedad, los principales cargos políticos muchas veces son nombrados por los partidos y nombran hombres. Y sin dejar presente una agenda, sin proponer una serie de cuestiones, pues no tenemos por qué limitarnos, no podemos decir no porque no voy a ganar, estaríamos cerrando, es decir, sí, porque voy a participar, porque quiero que esté una representación de las mujeres, quiero hacerlo de una forma digna, quiero colocar la agenda de las mujeres y quiero que se reflexione en una serie de movimientos y de cuestiones que hemos impulsado desde la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Rosario. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Rosario o bien para Elizabeth, que fue nuestra tercera ponente? Quisiera, si me lo permiten, una última pregunta. Ok, adelante. Respecto a la violencia. Yo creo que la violencia ha sido un fenómeno que no ha estado únicamente presente en la última elección, ¿no? Ha estado presente en las últimas décadas para nuestro contexto sinaloense. Incluso hay bastante bibliografía. Hernández Norzagaray publicó un libro ahí sobre elecciones en tiempo de guerra, haciendo alusión a esta violencia muy focalizada, una violencia política. Lo que yo creo que hay que discutir en torno al fenómeno de la violencia es sacarla de la normalización en la que se encuentra, porque entonces los actores políticos, cuando esos actores violentos participan en la elección, beneficiándolos, lo que hacen es legitimar con el resultado mismo. Y todo el mundo siempre vamos a encontrar por parte de la autoridad, tuvimos una elección ejemplar, pacífica, ¿no? Inobjetable. Pero esos que mencionan, que establecen esta normalidad, fueron resultados por actores, fueron beneficiados por actores violentos, y solo encontramos la denuncia de los que resultaron perjudicados en esa elección. Y esa ha sido la constante entre ganadores y perdedores, y en el medio de eso, la violencia, y por encima de eso, la normalización de una posición, la postura de la autoridad oficial. A lo que yo me refería también en esta pregunta que le hice a Frank es si estaban o no preparados. Es porque creo que los órganos electorales, particularmente en los consejos municipales, fueron muy omisos ante estos actos violentos, ¿no? Nunca supimos, y lo hicieron desatendiendo el principio de transparencia y máxima publicidad que les rige el propio organismo. Nunca supimos cuántas, en lo particular, cuántas urnas fueron robadas, en dónde. Y además también vimos por parte de algunos de ellos que no establecieron mecanismos judiciales para eso, ni siquiera presentaron denuncias formales ante la FEPADE o ante el Ministerio Público. El asunto es por qué, ¿no? Porque entonces las autoridades electorales en los distintos niveles son los encargados de salvaguardar, en este caso, el interés público, que es el voto, y darle seguridad hacia los electores. Y en esa parte, en eso en particular, creo que fueron muy omisos. No todos, ¿no? Pero por lo menos en lo que respecta a las elecciones ejecutivas, en donde hubo marcados con actos de violencia, creo que sí fueron sumamente omisos. Y habría que ver, pasa la elección y entonces se justifica el resultado. Pareciera ser que nunca pasó nada, nunca hubo nada, y nunca hay esta rendición de cuentas
respecto a cómo actuaste, ¿no? Porque claramente podría haber encajado en un delito electoral el funcionario, Correcto. pero resulta que no pasa nada, pues, o sea, se normaliza el asunto de la violencia y entonces se nos va a olvidar, pareciera que se nos va a olvidar que las memorias oficiales van a decir nada más quién ganó y quién perdió en tantos votos y vamos a seguir manteniendo vivo un fenómeno tan dañino como este de la violencia en las elecciones y en la política misma, ¿no? Gracias. Sí, sí, coincido completamente con el comentario que nos compartes, porque además no solamente es el ejercicio de la denuncia, ¿no? Oportuna, sino de darlo a conocer, ¿no? Finalmente. Y de ahí la primera pregunta con la que Frank nos señalaba, ¿no? En el planteamiento, cuando dice, ¿hasta dónde tendríamos que soportar una mala calidad democrática para legitimar la elección, ¿no? O sea, hasta dónde podríamos estarla legitimando. Entonces, eso es importante, no permitir que se naturalice la violencia dentro de nuestras elecciones. Evidentemente, nos ahí en aquel texto sobre las guerras, las elecciones del narco, la guerra contra el narco, ¿no? Cuando Felipe Calderón, también iban apuntando hacia una mala participación. No fue así, no se dio del todo, se legitimaron las elecciones, pero esta elección en particular tuvo un comportamiento todavía mucho más anómalo, mucho más directo incluso con el ciudadano. O sea, teníamos declaraciones de ciudadanos que fueron presidentes de casillas que dicen, miren, hasta la fecha no quiero hablar con ustedes, ni quiero volver a saber del IES ni de nadie, porque me llega el delincuente y le puso la pistola en la cabeza y la señora no quiere saber absolutamente de nada. Y entonces ese tipo de cosas que se presentaron en la ciudad, ¿no? Dentro del casco urbano, dentro incluso cerca del centro de la ciudad de Ahome en este caso. Y así, en ese mismo sentido, en el resto de la comunidad. Entonces, sí, efectivamente no tendríamos que soportar ni legitimar la normalización de la violencia en el ejercicio electoral. Coincido completamente en la declaración. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones y preguntas. No sé si ya llegamos a los 90 minutos. No sé si haya nada más para terminar alguna pregunta para Elizabeth, que fue nuestra última ponente, para darle también el espacio a preguntas. Igual, Pacheco, si hay algún comentario en redes sociales o alguna pregunta, pues ahí sí, si nos pudieras indicar. Ok. Me dicen que todo, ok, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes. Creo que fue una mesa muy rica, ¿no? Muy enriquecedora, muy surtida. Vimos desde violencia organizada hasta violencia en razón de género y pasamos a violencia institucional cuando hablamos de cúpulas dominantes en los partidos, ¿verdad? Entonces, bueno, estuvo muy enriquecedora. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron vía sala de Zoom o vía redes sociales. Sigan pendientes, tenemos nuestra última conferencia hoy en la tarde, así que los invitamos a que sigan conectados. Muchísimas gracias. Les pido nada más abrir su cámara para tomar una fotografía. La conferencia de cierre será a las 3 de la tarde, ¿no? Muy bien. 3 de la tarde, horario México, ¿verdad? El horario de... Hora de Sinaloa. Hora de Sinaloa, 2 de la tarde, hora de México. 4 México, 3 Sinaloa, 2 Sonora. 2 Sonora. Ok, excelente. Bueno, ahí están los horarios porque sí luego andamos ahí como que hechos bolos con tanto, ¿no? Uso horario. Pero bueno, nos vemos entonces a esa hora. Va la foto, ¿eh? 1, 2, 3.